Hola chicos, ¿cómo están? Soy la Miss de Comunicación, la profesora Nelly Guamanilo. Pues espero que todos estén muy bien, que tengan muchas ganas de aprender un nuevo tema el día de hoy. Recuerden que ya nos encontramos en el cuarto bimestre. Asimismo, recuerden que estamos a punto de terminar el año escolar. Ha sido un año muy complicado. Para este último examen en diciembre vamos a realizar un examen teniendo en cuenta los temas que hemos realizado durante el año. Hoy les presentaré una clase con los temas que vendrán en el último examen, el examen de diciembre. ¿Preparados? ¿Listos? Comencemos. Uno de los temas realizados fue acerca de la preposición. Muy bien. ¿Qué es la preposición? Es una palabra gramatical que une dos palabras o grupos de palabras. ¿Entendiste? Por ejemplo, el cuaderno de María. Uno la palabra cuaderno con María a través de la palabra pequeña de. A él se le considera como preposición. Ahora, ¿cuáles son las clases de preposiciones? Son simples, son aquellos que están formados por una sola palabra, como es a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre. Por ejemplo, llámame sin falta o hay un pan con jodoco. Estas se le consideran como preposiciones simples. Ahora, vamos a conocer a las otras. Locuciones prepositivas. ¿A qué se refiere esta? Son las que están formadas por dos o más palabras. Por ejemplo, en medio de, en pos de, en torno a, enfrente de, delante de, debajo de, hasta con, de acuerdo con, etc. Por ejemplo, María está de acuerdo con su padre. Entonces, esto de acuerdo es una preposición que representa la unión de dos palabras. La mesa está delante de la silla. Delante de es una preposición. Ahora, vamos a practicar con las preposiciones que hemos aprendido. Es muy sencillo, recuerda que une dos palabras. Conversan por teléfono. ¿Cuál es la preposición? Por. Flores amarillas para mamá. Preposición para. La camisa de mi papá. Preposición de. La mochila de Hernán. De. Nació en 1981. En. Lo dejé en la mesa. En. Llegó para colaborar. Para. Veneno contra las moscas. Contra. Está entre tú y yo. Entre. Llegó a las 4 p.m. Estas son las preposiciones que hemos encontrado. Recuerda que existen dos tipos de locución y también preposiciones simples. Estas, por ejemplo, son simples. Continuamos. Otro tema también que hemos realizado fue el sujeto. El sujeto es la persona, animal o cosa de quien se dice algo. Por ejemplo, las niñas juegan en el patio. Primero tengo que encontrar el verbo, juegan. ¿Quiénes juegan? Las niñas, muy bien, y encontrar el sujeto. La pregunta para encontrar el sujeto es ¿quién más verbo? ¿Quiénes juegan? ¿Quién juega? Según sea sentido si es singular o plural. Hay tipos de sujeto, hay dos. Sujeto expreso, sujeto tácito. El sujeto expreso es aquel que está presente dentro de la oración y el sujeto tácito que no se puede observar. El sujeto expreso se divide en dos, sujeto simple y sujeto compuesto. Al sujeto simple se le conoce porque posee solamente un núcleo, y el núcleo es la parte más importante del sujeto. El sujeto compuesto es aquel que tiene dos núcleos. El sujeto tácito es aquel que no tiene sujeto, o sea, no lo puedes ver. ¿Cómo lo puedo identificar? Muy sencillamente. Por ejemplo, vamos a primero realizar con el sujeto simple. María viajó a España. Primero encuentras el verbo que es viajó. ¿Quién viajó? María. ¿De quién estoy hablando? De María. Entonces María será sujeto. ¿Cuántos sujetos hay? Uno. Por eso se llama sujeto simple o núcleo simple. María y Juan viajaron a España. Verbo viajaron. ¿Quiénes viajaron? María y Juan. Como tiene dos personas, dos núcleos, a esto se le llama sujeto compuesto. Sujeto tácito es aquel que no presenta verbo. ¿Cómo es esto? Iré a ver el partido. Lo que está en paréntesis no está escrito. Iré a ver el partido, verbo iré. ¿Quién irá a ver el partido? No dice.
Como no dice, se llama sujeto tácito. Así que como no aparece el sujeto, voy a colocarle un pronombre, porque yo conozco los pronombres que pueden resultar efectivos para esta oración. Ahora vamos con ejercicios. Subraya el sujeto, luego indica la clase de sujeto. A ver, recuerda que hay dos tipos de sujetos, sujeto tácito y expreso. Unos niños vinieron de visita al colegio. Encuentro el verbo. Vinieron. ¿Quiénes vinieron? Unos niños. Tiene sujeto, lo puedo ver, lo subrayado se llama sujeto expreso. La puerta del jardín está abierta. Verbo está. ¿Quién está abierta? La puerta del jardín es sujeto. Como lo puedo encontrar, entonces es sujeto expreso. Escogió un vestido para su hermana. Verbo escogió. ¿Quién escogió? No lo sabemos, por lo tanto será sujeto tácito. Ciertas personas lo ponen en duda. Verbo pone. ¿Quiénes ponen en duda? Ciertas personas será sujeto. Como he podido subrayarla, será sujeto expreso. Son suficientes. Verbo son. ¿De quién estoy hablando? De nadie. Entonces, sujeto tácito. Muy bien. Cuando no tenemos el sujeto, podemos reemplazarlo por un pronombre. ¿Qué más hemos trabajado? Hemos trabajado la estructura del sujeto. El sujeto se divide en diferentes partes. Uno se llama núcleo, que es la parte más importante del sujeto. Es lo primero que tienes que preguntar cuando encontraste el sujeto, ¿de quién estoy hablando? Después el modificador directo, que indica lo que es un artículo o un adjetivo dentro del sujeto. Después el modificador indirecto, que siempre está relacionado a un enlace, como la preposición, y la posición, que es una explicación que está rodeada por coma. Por ejemplo, aquí la preposición se encuentra muy sencillamente porque lo vemos resaltado con la coma de inicio y la coma final. Ahora, vamos a ver los ejercicios. Dice aquí, identifica la estructura del sujeto. Luis, José y Carmen no temen la oscuridad. Lo primero que tienes que encontrar es el verbo, temen. Ahora, ¿quiénes no temen la oscuridad? Luis, José y Carmen. Será sujeto, sujeto expreso. Ahora voy a buscar dentro de sujeto el núcleo. ¿Cuál será? Carmen, José y también Luis. Núcleo, porque es la parte más importante. Lima, la capital del Perú, recibe muchos turistas. Verbo, recibe. ¿Quién recibe? Lima, la capital del Perú, será sujeto expreso. El núcleo, o sea, ¿de quién estoy hablando? De Lima. Núcleo del sujeto. Y esto no es necesidad de buscarlo porque es muy sencillo. Es aposición porque tiene comas. La calculadora sin pilas no funciona. Verbo funciona. ¿Quién no funciona? La calculadora sin pilas. Este es el sujeto expreso. Y ahora voy a buscar el núcleo. ¿Cuál es lo más importante? Calculadora, núcleo de sujeto. La es un artículo, por lo tanto será modificador directo. Y sin pilas será modificador indirecto. La es un artículo. Los modificadores directos pueden ser un adjetivo o un artículo. Además, una forma más fácil de encontrar el modificador directo dentro del sujeto, obviamente, es toda palabra que vaya antes del núcleo siempre va a ser modificador directo. Sin pilas es modificador indirecto porque utiliza un enlace, una ayuda, una palabra más. No puede ser una sola palabra, sino siempre tiene que estar acompañada. Muy bien, ¿qué más hemos hecho en el curso? El predicado, que es lo que se dice del sujeto. Generalmente es una construcción verbal cuando el núcleo del mismo es un verbo que señala la acción que realiza el sujeto. Por ejemplo, Manuel compró una galleta. Verbo será compró. ¿Quién compró una galleta? Manuel. Manuel será sujeto, es expreso todavía, y todo lo que me sobra será predicado. Sencillamente, si tú encuentras el sujeto, el resto que queda será predicado. Partes del predicado. Tenemos el núcleo del predicado, NP. Es la palabra principal del predicado. Siempre será un verbo. Por ejemplo, el castor toca el violín. Verbo, toca. El verbo se convierte en núcleo del predicado. ¿Quién toca el violín? El castor será el sujeto y para encontrar el predicado hago la pregunta. ¿Qué se dice del castor? Que toca el violín y obviamente este es el predicado. Es fácil de reconocer el predicado porque si encuentras el sujeto, todo lo que me sobra será predicado. Objeto directo. Complemento de significación de un verbo transitivo. El objeto directo es la persona, animal u objeto sobre quien recae la acción del verbo.
aparece en el predicado verbal. Es muy sencillo de saber cuál es el objeto directo utilizando la siguiente pregunta. ¿Qué más verbo? ¿Ya? Por ejemplo, Carlos estudia la lección. Estudia es el verbo. ¿Qué estudia la lección? Y así encontramos el objeto directo. Ahora, otra parte más es el objeto indirecto. Es el complemento que utiliza el verbo para indicar a quién está destinada la acción. Ya, por ejemplo, Ignacio prestó un libro a Ignacio. Es fácil de reconocerlo porque siempre hay una palabra clave y acá justamente está dicha. Va siempre precedido de las preposiciones a o para. Por ejemplo, el cartero ha traído una carta para ti. Entonces, primero encuentro el verbo, ha traído. ¿Quién ha traído? Es el cartero, todo lo que me queda es predicado. Y para encontrar el objeto indirecto tengo que hacer la pregunta, ¿quién o para quién más verbo? Ahí está. ¿Para quién ha traído? Para mí. Siempre va a tener el objeto indirecto, siempre va a tener el enlace para o a. Ejercicios. Realiza el análisis del predicado. Los regalos incluían sorpresas para todos. Verbo incluía núcleo del predicado. Quienes incluían los regalos era sujeto y todo lo que me sobra predicado. Ahora voy a analizar el predicado. Tengo que encontrar primero al objeto directo. ¿Qué más verbo? Será objeto directo. ¿Para quién más verbo? Objeto indirecto. Para todos. Nosotros compramos dulces para los niños. Verbos compramos, núcleo de predicado. ¿Quiénes compramos? Nosotros, sujeto y todo lo que me queda es predicado. Hago la pregunta, ¿qué más verbo? ¿Qué compramos? Dulces, objeto directo. ¿Para quién compramos? Para los niños, objeto indirecto. Yo escribo una carta para mi hermano. Verbo, escribo, núcleo de predicado. ¿Quién escribe? Yo, sujeto. Todo lo que me sobra es predicado. A ver, para encontrar el objeto directo. ¿Qué escribo? Una carta, objeto directo. ¿Para quién escribo? Para mi hermano. Luis trae los documentos para el cliente. Verbo, trae, núcleo y predicado. ¿Quién trae? Luis. Y todo lo que me sobra es predicado. La pregunta es, ¿qué trae? Los documentos será objeto directo. ¿Para quién es? Objeto indirecto. Date cuenta que el objeto indirecto siempre trabaja con para o a. Aquí está la clave. ¿Qué más verbo y sujeto? Objeto directo. O a quién más verbo o para quién más verbo, objeto indirecto. Ya no te olvides nunca de las preguntas. ¿Qué más hemos desarrollado? Hemos desarrollado también los circunstanciales, que son, es el elemento que expresa la situación, circunstancias en la que se realiza o recibe la acción definida por el verbo. Por ejemplo, mi perrito Simeón celebró su cumpleaños ayer. Verbo, celebró. ¿Quién celebró? Mi perrito Simeón será sujeto, todo lo que me queda es predicado. Y ahora voy a buscar si hay objeto directo. A ver, ¿qué celebró? Su cumpleaños será objeto directo. ¿Para quién celebró? No hay, entonces no hay objeto indirecto. Entonces, ¿qué será ayer? Ayer será circunstancial de tiempo, porque indica en qué circunstancias se encuentra el sujeto. Los complementos circunstanciales son varios. Hay de tiempo, de lugar, de modo, de cantidad, de compañía, de instrumento, de finalidad, de causa, de afirmación y negación. ¿Ya? Sirven para complementar la oración. Aquí tenemos varios. Ahora vamos con la práctica, más fácil. Ejercicios. ¿Cuál es el complemento circunstancial del tiempo en la siguiente oración? Mi hermana fue en moto al cine el viernes pasado. Verbo fue. ¿Quién fue? Mi hermana será sujeto, todo lo que me queda es predicado. Y ahora voy a encontrar la circunstancial, las circunstancias de tiempo. ¿Cuál será? El viernes pasado será el resultado final. ¿Por qué? Porque está hablando de tiempo. Ahora vamos a hacer varios ejercicios respecto a eso. No vino a clase por la gripe. Verbo, vino. ¿Ves que lo importante que es el verbo? ¿Quién no vino? No tenemos sujeto, todo lo que nos queda es predicado. Y voy a darme cuenta de muchas cosas acá. Primero, por la gripe es un circunstancial de causa. ¿Por qué, Miss? Porque a clases ya no sería, ¿cómo se llama? Objeto directo. Mira, ¿qué más verbo? ¿Qué vino? No, no hay. Mañana llegará mi abuelito. Verbo, llegará. ¿Quién llegará? Mi abuelito será el sujeto y todo lo que me queda será predicado. ¿Y mañana qué será? Un circunstancial. ¿De qué? De tiempo. Muy bien. Recuerda los circunstanciales y lo importantes que son.
Bueno, solamente me queda decirles gracias por haberme escuchado. Cuídense mucho, los quiero, nos vemos pronto. Chao chicos, adiós.